Estamos hablando de la anemia que se asocia a la enfermedad renal crónica. La anemia es una complicación frecuente que presentan los pacientes con enfermedad renal crónica y que fundamentalmente va apareciendo a medida que el paciente va perdiendo funcionamiento renal. Esto se produce porque hay una hormona endógena, la eritropoyetina, que va disminuyendo su síntesis conforme se va perdiendo funcionamiento renal. Esta hormona es fundamental para que se produzca una sustancia que se llama hemoglobina, que es la sustancia que transporta el oxígeno dentro de la sangre para que llegue a los diferentes tejidos periféricos. Cuando aparece anemia, fundamentalmente el paciente lo que tiene es un cansancio con una disminución de su calidad de vida, y también esta propia anemia se ha asociado a otros problemas de salud, como pueden ser eventos cardiovasculares. Incluso hay estudios que lo han relacionado con el aumento de los ingresos hospitalarios por el motivo que sean y con la mortalidad. El manejo más común de este problema de salud es dividirlo en dos etapas. En primer lugar, la primera etapa sería hacer un diagnóstico, es decir, saber cuál es la causa de la anemia que tenemos en este paciente con enfermedad renal, y una segunda etapa incluiría el tratamiento según la causa que hayamos encontrado. Para hacer el diagnóstico necesitamos básicamente hacer análisis de sangre más exhaustivos, donde fundamentalmente se mire cuál es el nivel de hierro, de los depósitos de hierro en el organismo, y una vez conocido esto pasaremos a la segunda fase, que será hacer el tratamiento más adecuado, que normalmente incluye el tratamiento con hierro en el caso de que haya un déficit en el organismo, y el tratamiento con agentes estimuladores de la eritropoyesis. Estos agentes estimuladores de la eritropoyesis son sustancias fabricadas artificialmente en el laboratorio que lo que hacen es sustituir el déficit de la hormona que antes hemos comentado, de eritropoyetina, que presentan estos pacientes. En cuanto a los beneficios de la utilización de agentes estimuladores de la eritropoyesis, tendríamos fundamentalmente dos tipos de beneficios. El primero sería, obviamente, la mejoría de la clínica a la que nos hemos referido previamente, es decir, mejorar esta astenia o este cansancio que tiene el paciente, mejorar su calidad de vida y disminuir las probabilidades de que el paciente pueda tener eventos cardiovasculares a lo largo de los ingresos, etc. Esto sería el primer beneficio. Pero hay un beneficio secundario muy importante, que es que disminuyen de manera muy importante los requerimientos de transfusiones que tienen estos pacientes. Y esto es importante porque estos pacientes en un futuro pueden necesitar un trasplante renal, y el hecho de tener contacto con sangre de otros individuos les puede sensibilizar y puede tener repercusiones sobre este trasplante. Por otro lado, igual que en la población general, el hecho de no recibir o recibir las mínimas transfusiones disminuirá la posibilidad de contraer enfermedades contagiosas, tener sobrecarga de hierro o bien evitar todas las reacciones transfusionales. No obstante, estos agentes tienen ciertos riesgos, fundamentalmente cuando la corrección de la anemia es rápida o bien cuando se tienen que utilizar dosis elevadas de estos agentes. Fundamentalmente se pueden dar dos tipos de riesgos: el empeoramiento de una hipertensión arterial previa existente, y después determinados fenómenos trombóticos como accidentes vasculocerebrales, infartos agudos de miocardios o incluso la trombosis de una hipotética fístula arteriovenosa que el paciente tenga preparada para empezar hemodiálisis. Como antes hemos comentado, este tratamiento, los agentes estimuladores de la eritropoyesis, tienen beneficios sobre los pacientes y tienen riesgos.
Por tanto, es un tratamiento que debe individualizarse. Y debe individualizarse desde dos puntos de vista. Primero, respecto al propio paciente, es decir, sabiendo qué comorbilidades, es decir, qué otras enfermedades acompañan a la enfermedad renal crónica en este paciente, y por otro lado, cuál es el pronóstico de este paciente en cuanto a que si tiene otras enfermedades inflamatorias, otras enfermedades tumorales o de otro tipo. Este sería lo primero que tenemos que valorar. Y por otro lado, es muy importante valorar el grado de esta anemia. Lo que se ha visto es que en los pacientes que tienen una hemoglobina, la sustancia que antes hemos comentado, menor de 11 gramos por decilitro, hay claramente un beneficio de este tratamiento. Es decir, el beneficio supera claramente a los hipotéticos riesgos. En cambio, cuando esta hemoglobina es superior a 11 gramos por decilitro, los diferentes estudios nos muestran controversia, en el sentido de que no está claro que este tratamiento aporte un valor añadido. Es decir, el intentar normalizar estos niveles de hemoglobina y llevarlos hasta los niveles recomendados en la población general tendría un beneficio escaso y en cambio podría tener unas complicaciones, unos riesgos potenciales más elevados. La recomendación final sería que en los pacientes con anemia y enfermedad renal crónica, estadios 3, 4 y 5 no diálisis, es decir, en pacientes que no estén en programa de diálisis, es que no se tendría que iniciar el tratamiento con agentes estimuladores de la eritropoiesis cuando estos pacientes tengan un nivel de hemoglobina superior a 11 gramos por decilitro. Y esto es porque en esta situación no se ha demostrado, los diferentes estudios no han podido demostrar que haya más beneficio que riesgos en la utilización de este tratamiento. No obstante, es fundamental la individualización de cada paciente y aplicar la terapéutica más adecuada.